La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Ilbarista, en la República de Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 24 de enero del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente desde el principio. Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana. La Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito. Y Carlos, oh por Dios, Carlos ha ido. Bueno, le daremos a Carlos para que... Carlos, ¿que no quieres cobrar el consumo, Carlos? Aquí estoy. Ya te cobro. Y por supuesto la ATM de Guayaquil, que se suma al club de marcas que apoyan el periodismo independiente y responsable. Revisemos los hechos en caliente. En caliente, el 23 de enero fue una jornada realmente exitosa en la República Bolivariana de Venezuela. Juan Guaidó se proclamó y juramentó como presidente de la República en condición interina y ha sido reconocido ya por las principales potencias de Occidente, salvando a México, por supuesto, donde Andrés Manuel López Obrador ha preferido seguir reconociendo a la dictadura de Nicolás Maduro, todavía reconocida por potencias importantes como Rusia, China e Irán. El presidente Guaidó ha conversado esta mañana con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, quien le ha expresado su apoyo y ha abierto un poco la vía para que la Unión Europea se sume al Club de Naciones, que ya son más de 15, incluyendo la OEA y por supuesto el Ecuador, que ya reconocen a Guaidó como presidente de la República Venezolana. Ecuador ha sorprendido al presidente Lenín Moreno desde Davos, el foro de Davos, donde mantenía su agenda internacional en Suiza. Ha dado un respaldo profundo, importante, vital a la democracia venezolana y ha decidido que el gobierno del Ecuador estará desde hoy en adelante con el pueblo de Venezuela y nunca más con la dictadura de Nicolás Maduro. Aquí en Ecuador las cosas siguen calientes. Ayer el Consejo de Participación Ciudadana ponía los nombres sobre la mesa, después de una división tremenda, después de unos conflictos tremendos, con una mayoría apretada y dividida, 4-3. Recordemos que este es un consejo que se ha caracterizado por decisiones unánimes. Ayer 4-3 para escoger el Consejo de la Judicatura definitivo, que tendrá como tarea principal la reforma de la justicia y sobre todo la revisión de la Corte Nacional, que en caliente también sigue tratando de responder como manotones ahogados a las graves denuncias de posesiones ilegales y conformación ilegal o irregular, al menos, del el máximo tribunal de justicia de este país, la cabeza del sistema de justicia de este país. Para hablar sobre esto he invitado a un buen amigo de esta casa, el jurista Marlon Jacome Luna, para conversar precisamente de la denuncia que auspicia en tribunales en contra de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia por un concurso bastante chueco. Quédense.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un saludo especial a quienes comparten nuestros contenidos, que como siempre digo, los quiero más que a los que nos comparten. Bienvenido, doctor Jacome Luna, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Vaya pelea que se está montando con la Corte Nacional de este país. Bueno, buenos días, Anderson. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los que nos miran por redes sociales, también un saludo muy cordial. Sí, lastimosamente esto se veía venir, porque cuando la noche del miércoles pasado, en lo personal, miramos ese documental que apareció en redes sociales, transmitido desde Miami, te digo que me dio un poco mucho de dolor profesional, de dolor como ciudadano al ver lo que se denunció en ese documental. Inmediatamente puse en contacto de manera coincidencial con 3 amigos que están postulándose para el Consejo de Participación Ciudadana: Sofía Almeida, el sacerdote Juan Carlos Tuárez y el abogado Hernán Ulloa, que estaban por acá, y prácticamente en horas de la madrugada nos pusimos a conversar de esto, con uno u otro. Creo que no dormí esa noche, y en contacto con la periodista Patricia Poleo, gentilmente nos refirió al corresponsal de acá. Yo no podía creer y me daba un dolor, porque inclusive, y debo decirlo, y comenzar esta entrevista con aquello, esto no es nada personal absolutamente con nadie. No se trata de el juez tal o el juez tal o el juez tal. Nosotros queremos irnos en contra de ello. Es tema de legitimidad del proceso. Así como se han ventilado y se han sacado a la luz múltiples irregularidades del Correato, creo que como abogado en libre ejercicio, y si soy conocedor de esto, es mi deber moral, es mi deber ético que la sociedad se entere cómo se llevó el proceso de selección, designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2011. La denuncia, para ponerle contexto a quienes nos están mirando, viene de parte de la periodista venezolana en el exilio Patricia Poleo, una periodista de investigación de larga trayectoria, que aseguraba con pruebas documentales que en el concurso para la Corte Nacional de Justicia se metió la mano bárbaramente, al punto de que había documentos que ni siquiera estaban a la vista. Sí. De allí parte la denuncia. Vamos paso a paso para no perdernos. Correcto. Mira, por la responsabilidad que nos caracteriza como profesionales, tanto amigos como clientes saben que Marlon Jacome jamás denunciaría, y menos aún en público, algo que no tenga fundamento y que no tenga argumento y base legal. Y sobre todo documentación, pruebas. Reitero y repito, esto no es en contra de nadie. Es más, sepan, y sepas tú, Anderson, y sepa quienes nos escuchan, que en el grupo de jueces de la Corte Nacional de Justicia tengo buenos amigos, incluso personas a las que en lo profesional les admiro, y seguro muchos de ellos tienen méritos más que suficientes como para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y he conversado con algunos de ellos, pero he dicho, ojo, no es culpa de ustedes, es culpa del proceso. Esto no es en contra de la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia, ni de ninguno de los señores jueces actuales. Es en contra de los que llevaron el proceso. Ellos son los que deberían responder, los que deberían decirle a la ciudadanía, al Ecuador entero, se hizo de esta manera, y sobre todo, ¿por qué se hizo? Porque, ojo, ya no es solamente Sofía Almeida, José Tuárez y Hernán Ulloa con el abogado Marlon Jacome los que mencionan. El lunes de esta semana se leyó el informe borrador por parte de Contraloría General del Estado, y sorpresa, teníamos la razón. Es más, muchas más cosas de las que mencionamos nosotros, llamémoslo así, en la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría les determinó ya. Estos eran tan brillantes que sobre 100 sacaban 102. Evidentemente, tú sabes que en la época del Correato muchos de esos concursos aparecían esas calificaciones sobre 100, 110, 120. Tenemos en Contraloría mismo. Corte Nacional de Justicia, cabeza del sistema judicial, máximo tribunal de justicia de este país. ¿Cuántos de los magistrados quedarían comprometidos con esta documentación dentro de un proceso viciado? Mira, hasta la semana pasada, cuando analizábamos justamente algunos tipos penales que se pudiesen haber configurado en aquella época, 2011, posiblemente ya habría prescrito la acción. Estamos ya 7 años después. Administrativamente sí, administrativamente hay muchas fallas, ya lo vamos a ver uno por uno. Y el día jueves, con el compromiso y la frontalidad nuestra, ¿qué hicimos?
Primero golpeamos la puerta del primer ente al que debíamos golpear, el Consejo de Participación Ciudadana. Allí nosotros presentamos la denuncia. ¿Por qué? Porque pensamos que ese organismo, al estar inclusive encargado en estos días, que ayer ya se designaron los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, eran ellos quienes deberían abanderar esto. Luego, gentilmente tuvimos el que nos reciba el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, porque yo en lo personal tenía duda cuando el corresponsal de la periodista Patricio Poleo nos mostró esto. Yo decía, imposible creer, como abogado no me convencía de aquello. Y fuimos al Consejo de la Judicatura a pedir que nos certifiquen si es que esto era verdad. El Consejo de la Judicatura que se está yendo, el del doctor Merlo. Correcto, nos recibió el doctor Merlo personalmente. Y claro, yo es más pensaba, decía, políticamente se puede haber manejado de muchas maneras esto. No, es la verdad. Son documentos certificados por el Consejo de la Judicatura que los pidió un asambleísta, el asambleísta Suero. Es decir, no, tampoco son ya documentos reservados ni nada. Están en la asamblea ya, a través del asambleísta Suero ya está en conocimiento. Y luego, de igual manera, para nosotros manejar responsabilidad y comprobación más aún, nos recibió en la tarde el señor Contralor General del Estado en persona, con su equipo de subcontralores, y conversamos de esto. Y ahí, en lo personal, recibí la noticia de que la Contraloría General del Estado sobre este tema ya estaba haciendo un examen especial meses atrás, y que el lunes siguiente el lunes que pasó, se iba ya a dar lectura del informe borrador de aquel examen. Obvias razones, no conocíamos entre jueves y viernes, teníamos que esperar al día lunes, y entre el jueves pasó un hecho un poco simpático que creo que eso quisiera cerrar esta entrevista porque va a causar bastante incomodidad. Yo más bien, voy a retroceder un poco para ir por el inicio. Sí. A ver, empecemos por algún lado. Correcto, mira, doctor Jacome. Este proceso, recordemos que estuvo a cargo de Paulo Rodríguez, Fernando Llávar y la doctora Tania Arias. Fernando Llávar, ¿dónde andará Fernando Llávar metido a estas alturas? Sí nos gustaría que uno de los tres se pronuncie por este tema. De verdad, nos gustaría. Sí, que siguen acá, ¿no? Posiblemente, ahí sí desconozco. Mira, hay cosas tan particulares. Evidentemente los que humildemente litigamos, sabemos que una sola prueba es muy difícil que se la pueda utilizar en un proceso como única y como motivo de juzgamiento de algo. Siempre las pruebas tienen que ser varias, concordantes, etc. Y comenzamos a revisar la documentación desde el principio. Acta de resumen de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura correspondiente al martes 24 y miércoles 25 de enero del 2012. En esta sesión del Consejo de la Judicatura de aquella época se designaban los 21 miembros, como tú lo has dicho, del Tribunal Máximo, de la Corte Nacional de Justicia. Ojo. Esto era reciencito salido de la metida de la mano de la justicia con la consulta popular de 2011 que antecedía la conformación de este triunvirato del Consejo de la Judicatura. ¿Qué llama la atención? Esta sesión no es grabada por disposición del Pleno. Pregunta, ¿por qué un tema tan importante como es la designación de la Corte Nacional de Justicia, en esa sesión no se graba? Primera duda eso no es ningún delito, ellos tienen toda la facultad de hacerlo, pero primera inquietud que tenía. Segundo, siendo las 12 horas y 20 minutos de ese día, la doctora Arias Manzano sale de la sesión en virtud de que tiene que trasladarse a la ciudad de Cuenca a la inauguración de un edificio. Decía yo, un tema tan importante como es la designación de la Corte Nacional, la doctora, según esta acta, no estuvo presente en aquello porque para ella tal vez fue más importante la inauguración de un edificio. Bueno, listo. De los que tenía sobreprecio, me imagino, porque todos estos que construyó la judicatura en esa época tienen un sobreprecio bárbaro. Eso es otro lío, es motivo de tal vez otra conversación. Mira, bueno, profesionalmente, seguimos analizando documentos. Este es el informe definitivo, que voy a enseñar la carátula. El informe definitivo. El instructivo de la elección o la designación habla de un informe final. Aquí le llamaron informe definitivo. Perfecto. Dentro de este mismo informe definitivo, en donde ya se designan y se formaliza, digámoslo así, la nominación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, aparecen
digámoslo así, que es un copy-paste de lo que es el instructivo. Y aquí hay cosas interesantes en el tema psicológico. Lo voy a topar, pero luego lo voy a profundizar. Se habla de que se aplicó la famosa prueba Minnesota. Se menciona que se contrató a varios psicólogos para que practiquen esa prueba, entrevistas de 45 minutos que eran grabadas, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero, y se determinan o se definen los resultados de los 21. Lo raro, este documento, de lo que se ha certificado por parte de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, no contiene por ningún lado las firmas de los vocales del Consejo de la Judicatura en ese tiempo. ¿Qué significa eso? No sé cómo los designaron, no sé cómo los nombraron, pero en este documento que tengo en mis manos y es copia certificada por parte del Consejo de la Judicatura, por ningún lado aparece la firma de los vocales, de los 3 vocales del Consejo en ese tiempo. Esto para muchos podría ser una simple formalidad. O sea, literalmente podría ser una simple formalidad. Y hay una parte en donde copian textualmente la normativa, el instructivo, y colocan los pies de firma. Paulo Rodríguez Molina, Consejo de la Judicatura; Tania Arias, vocal; Fernando Llávar, vocal; doctor Mauricio Jaramillo, director general del Consejo de la Judicatura, pero no están las rúbricas. Me decía alguien, sí, tal vez se olvidaron de firmar. Estaban muy apurados, Correa los llamó y tenían que salir a comer. Exacto, el presidente de la República cuando designa los... y me decía, no, tal vez firmaron, pero eso fue un evento público, fue un evento con medios de comunicación, perfecto. El presidente de la República cuando designa sus ministros también lo hace en eventos públicos. Pero el momento de sentarse y de hacer firmar, él tiene que formalizar el decreto mediante el cual designa a la persona. Sí. Es igual acá, no está. Vamos más adelante. La prueba psicológica que hacía mención. Dentro del instructivo se habla la prueba técnica, la prueba teórica, la prueba psicológica, pero dentro del expediente no hay absolutamente nada que tenga que ver con las pruebas psicológicas. Únicamente lo que existe son los resultados de estas. Prueba psicológica. Disculpen, esto desde la ignorancia plena de este tipo de concursos en el que espero jamás tener que participar. ¿Prueba psicológica como para qué o qué? Ya. O sea, ¿qué es lo que están buscando allí? Que no entre uno de estos y le caiga palos a sus compañeros. Y que, por ejemplo, no actúe como una jueza en Guayaquil hace meses atrás. De pronto, me acuerdo que... sin mencionar nombre por respeto, pero recuerdo que ya posterior a ese evento, lastimosamente, apareció con, entre comillas, el resultado de la evaluación psicológica de esa jueza. Me imagino que es para eso. Pero bueno, vamos por allí. Te decía, la prueba psicológica es esto. Dice prueba psicológica, 2 hojas, certificados, reitero los documentos, y únicamente dentro del expediente de esa designación aparecen los resultados. XXX, supera. Me refiero a los 21 miembros que se designaron. ¿Qué pasó pregunto acá? Yo le decía a la persona del consejo, al señor presidente, ¿quiénes fueron los psicólogos? 1, ¿qué pruebas utilizaron? Según el instructivo, Minnesota 2. ¿Dónde están esos tests? Si se habla que fueron entrevistas también dentro de la prueba psicológica, entrevistas grabadas, evidentemente ahí tienen que ser privadas, eso sí, consigo, pero debe haber un acta en donde se diga tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal postulante, y el resultado del por qué supera o no supera. Mira, dentro del informe, reitero que no sé si es legal o ilegal, quisiera la palabra de uno de los 3 vocales en su tiempo para que me diga este es el legal o no legal. Se habla de que, por ejemplo, contratación de psicólogos, $47,969.81. Compras de pruebas psicológicas, $15,429. Ok. Y para la prueba solamente que no hemos visto, se tenga 2 hojas, literalmente, tal cual. Vamos más adelante. Uno de los requisitos principales para que una persona entre a laborar al sector público es no tener impedimento ante el Ministerio, hoy de Trabajo, en ese tiempo, Ministerio de Relaciones Laborales. Todos los que hemos pasado por el sector público nos permite, o mejor dicho, nos solicitan entregar ese certificado y se lo descarga literalmente.
Dentro de ese expediente de designación de los 21 jueces no existe un formulario único por cada postulante. Existe únicamente este documento, es una matriz en Excel. Todos los postulantes, y llama la atención, aquí ya lastimosamente tengo que citar nombres, aunque no sea nada personal, reitero, como le dije al inicio de la entrevista. Postulante, Merchán Larrea María Rosa. Ah, es una buena amiga mía, la jueza María Rosa Merchán. Una buena amiga de esta casa. Se ha quedado fuera, ¿no?, de la judicatura. Sí, y está fuera, literal. Mira, MRL. No cumple. No pasa. O sea, tenía impedimento para ejercer una función pública. Voy a utilizar una palabra que aunque no me gusta tengo que hacerla. Presumo. Porque no está firmado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Solo es un documento que consta, reitero, es una matriz en Excel, que consta dentro del expediente de designación que reposa en los archivos pasivos del Consejo de la Judicatura. Entonces me reservo, pero estas son las observaciones que nos dimos el trabajo, casi por unas buenas horas, de revisar. Algo más adicional. Tú decías al inicio que se encontraron documentos que no tenían sentido. ¿Y por qué? Esto es algo que preocupa mucho. De la misma doctora. De la doctora María Rosa Merchán. María Rosa Merchán. No sé por qué, pero dentro de la documentación que se entregó a la Asamblea, presumo yo, de la documentación que reposa en los archivos pasivos del Consejo de la Judicatura, hay un documento que tú lo ves, es emitido por la Secretaría de Educación Superior, Quito, dice 26 de junio del 2018. La Secretaría de Educación Superior, etcétera, etcétera, y es un documento en donde describen los títulos de la doctora en su tiempo postulante, hoy, digamos, elegida o designada en su tiempo como jueza de la Corte Nacional. ¿Qué pasa con eso? Dentro de su hoja de vida, ella menciona, dice tener, inclusive lo he confirmado, dentro del CENESID está, especialista en procedimientos constitucionales de la Universidad de Guayaquil. De acuerdo al CENESID, este título se registró el 15 de febrero del 2012, bajo el número de registro 1006-12-742976. Ojo, 15 de febrero del 2012. Si yo me voy al documento, a los expedientes, efectivamente este título lo obtuvo en octubre del 2011. Pero aquí hago yo un ejemplo. Yo, Marlon Jaco, me digo que soy abogado y me gradué en la universidad y tengo mi cartón. Y quiero optar en el servicio público, en el sector público, por un puesto. Tengo mi cartón y soy abogado. ¿Qué me dice Recursos Humanos? ¿Qué me dice el sector público? Señor, tiene que estar registrado, usted tiene que tenerlo registrado en el CENESID para que ese título aquí en el Ecuador sea válido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este título que fue registrado en febrero o posterior al todo el proceso de designación, mejor dicho, no por qué? La pregunta es, ¿este título que fue registrado posterior al proceso de selección, de designación, le subió puntos? ¿Fue tal vez algo que le ayudó a sumar en su calificación? Ahora, para la fecha, y te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿ya estaba validado este requerimiento? Porque esto fue vamos, que no siempre funcionó así. Esto de que tenía que estar registrado en la CENESID para ser válido fue una reforma que se hizo con el tiempo. Ya estaba vigente eso. Ya, ahí va la pregunta. Quien tiene que responder, reitero, es el Consejo. ¿Y por qué te digo? ¿Y por qué esto que quiero explicarlo o hacerme entender de mejor manera? Ella dice ser, o dice tener el título, estoy seguro que así lo es, volvamos al nombre. Especialista en procedimientos constitucionales. Se registró en el CENESID el 15 de febrero del 2012. Pero lo raro es, ¿por qué este documento, que está fechado junio del 2018, consta dentro del expediente del archivo pasivo del Consejo de la Judicatura, en todos los documentos que tienen relación a ese proceso? A ver. Vamos suave. Todos estos documentos vienen del expediente del concurso del 2012 para la designación de los jueces de la Corte Nacional. Y según los documentos, reitero, certificados. Déjame que tengo que preguntar para entender bien de qué me estás hablando. Un asambleísta del Liceo Suero
Bancada de Integración Nacional pide documentos de todo lo relacionado al proceso de designación de jueces 2012. Al Consejo de la Judicatura. Y le envían una caja con documentos. Le dicen, Literalmente. estos son los documentos que avalan la designación de los 21 magistrados de la Corte Nacional. Correcto. Y en ese proceso de 2012 aparece un documento con fecha 2018. Tampoco lo podía creer y tampoco y esto lo está puedo creer. certificado, ¿no? Está certificado, Sí, sí. está certificado, o sea, no me... Veramente. de verdad, Disculpa el francés, no me jodan. Que hace un documento de 2018 en el proceso 2012. Sí, Anderson, la misma reacción que tú la tienes ahora la tuve yo y la sigo manteniendo. Y la sigo manteniendo. Y esta era la persona que quería presidir el Consejo de la Judicatura, échale bola a eso. O sea, mira, es difícil este rato decir que la señora responsable o Juan Pérez... Ya, o hombre, Pepito pero Pérez, que alguien nos ok. explique que hace un papel de Exactamente. 2018 en un proceso 2012. Y esto no es nada. Vamos a ver más adelante en otro documento que el Consejo de la Judicatura también tiene que hablar y decir esto es verdad o esto no es verdad. Nosotros, Oye, ojo, pero reitero, no a es- esta fecha ya está el Consejo de la Judicatura de Transición. correcto. O sea, si este documento entró al proceso fue durante el 26 Consejo de la de Judicatura junio de del Transición. 2018, correcto. Mira, aquí hay un tema, e insisto durante, y lo haré durante toda esta entrevista. No es nada personal con nadie. A la doctora no le conozco Sí, sí. referencias jurídicas muy buenas. Mm. A la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia no le conozco en lo personal, no tengo nada en contra de la señora. Posiblemente ella tenga méritos más que suficientes para estar allí. Puede ser, cierto, como lo he dicho y estoy seguro de los jueces que fueron designados y son amigos y admirados y maestros inclusive míos. Pero esto no es en contra de ellos, no es en contra de uno o de otro puntual, es en contra de todo el proceso. Ah, hombre, sí, bueno. Que Como venga Pablo la Rodríguez, señora que Merchan venga- cree que yo tenía una campaña contra ella por el Consejo de la Judicatura, ni la conozco, ni me importa quién sea. Pero si alguien tiene 8 millones en las cuentas y no sabemos de dónde, pues habrá que hacer unas preguntas. Correcto. Esto es lo mismo. Mira, vamos. Continuación, algo. Sí, hombre. Está entretenido esto, por lo menos, ¿no? No me Demasiado dirán que no. entretenido. Mira, parece que la asamblea, o el asambleísta Azuero, o las personas que llevaban el proceso, se percatan de que... Es un error de buena fe, dicen por acá. se percatan de que la prueba teórica de 3 postulantes no está dentro de lo que el Consejo de la Judicatura envió a la asamblea. Me refiero... O sea, el examen. El examen, la prueba Ok. teórica, así se llama, del postulante, del doctor Óscar Eduardo Bermúdez, del doctor Wilson Andino, y aquí aparece el nombre de la señora presidenta de la Corte Nacional, la doctora María Paulina Aguirre. Aquí aparece el nombre. Que es la primera mujer en presidir la Corte Nacional de Justicia, por Sí, cierto. reitero, exactamente. A ver, Aparece allá, vamos con suave. este documento. Entonces, Eliseo Suero dice, ok, ya tengo los exámenes de todos, pero aquí Faltan solo hay 3. 18. Me faltan 3. Listo. Aquí solo hay 18, ¿dónde están los otros Vuelve 3? a ser. Es más, el asambleísta al Consejo de la Judicatura hizo 2 insistencias y un segundo pedido con aclaraciones. No es que a la primera ya le remitieron todo. Hay este documento que de igual manera, por la seriedad de tu programa y la responsabilidad como abogado, son copias certificadas. Es un informe general, archivo general administrativo, informe de búsqueda, documentos. Lo pueden ver. ¿Qué dice en la parte pertinente? Documentación solicitada, remitir copias, eso es lo que a través de este oficio se pidió, remitir copias certificadas de la prueba teórica que rindieron los siguientes servidores judiciales y debidamente calificadas e ingresadas al sistema. Óscar Eduardo Bermúdez Coronel, Wilson Efraín Andino Reynoso, María Paulina Elizabeth Aguirre Suárez, cierro comillas. Ok, me faltan estos 3 exámenes. Correcto. Señores de la Listo. Judicatura, ¿dónde están? ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura? Hacen una búsqueda en 4 unidades internas. Secretaría General, ojo con esto, Secretaría General, ubicado no, se buscó en un total de 14 cajas en documentos de experiencia específica, años 2011-2012, dando como resultado 0 coincidencias, es decir, no encontraron. Escuela de la Función Judicial, resultado no, se buscó en 9 cajas, Ok. 0 coincidencias. Dirección Nacional de Talento Humano, resultado no, se buscó en 23 cajas, 0 coincidencias. Presidencia del Consejo de la Judicatura, se buscó en 23 cajas, ubicado no, 0 coincidencias. Están los nombres
A lo mejor es que tenían que buscar en conserjería o alguna vaina así, ya, ¿no? Listo, vamos. Están los nombres de los funcionarios que elaboran este documento y lo firma la supervisora de archivo y gestión documental. O sea, los exámenes de la presidenta no están. Nanay. Según este documento no están. Y ojo, esto es lo que encontrábamos y lo que encontramos hasta el día jueves. Este documento. Pero la presidenta salió bravísima. Ya, correcto, a eso voy. Salió bravísima y dijo que ustedes son unos mentirosos, poco más, en otras palabras. Y si yo Y que ella sí hizo su hubiese examen. ido ella, y si yo hubiese sido ella y hubiese dado mi examen, también me molestaba, igual tú, evidentemente. Bueno, pero hasta el jueves nos basábamos en este documento. ¿Qué pasó? La señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia solicita al Consejo de la Judicatura que se le certifique las pruebas teóricas y las pruebas psicológicas. Y aquí viene, el miércoles 16 de enero se emite el documento dirigido a la doctora, el cual dice que adjunta 2 memorandos. Memorando X, de 14 de enero del 2019, etcétera, firmado por el director nacional encargado, director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, y le hace llegar solicitud de detalle de pruebas teóricas y prácticas de la doctora María Paulina Elizabeth Aguirre Suárez del concurso para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia 2011. O sea, si había examen. Ojo con esto. Miren, Andrés. Es un documento, presumo que es hecho en Excel. Pregunta, descripción, respuesta, correcta S, solicitud, motivo de recalificación, aprueba, etcétera, los subtítulos. Hombre, pero es el examen, ¿no? Ya, es el examen y es parte de la documentación que el Consejo de la Judicatura, la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, le entrega como respuesta a la petición de la señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Es un documento en Excel, mira, tal cual. Bueno, y me dirás, ¿es la prueba? Perfecto, hombre, no listo. sé si es en Excel, en Word o en lo que te dé la gana, pero es el documento que le da la Judicatura a la señora Presidenta de la Corte Nacional y es un examen. Sepa usted que si yo, Marlon Jaco, me hubiese encontrado un error por parte de mis patrocinados, los denunciantes, hubiese sido el primero en decir, señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, nos equivocamos, no teníamos documento, etcétera, etcétera. Pero justamente por esa responsabilidad, fuimos y pedimos los resultados teóricos, pedimos visualizarlos a la fuente nuestra, los resultados del examen teórico de oposición de los 18 postulantes que, según la documentación de la Asamblea, sí constan dentro de los expedientes. Ok. Los tengo aquí. Voy a tomar alguno, respetando el nombre, coincidencialmente es de un gran amigo, respetando el nombre. Consejo de la Judicatura, resultado de examen teórico. Otro formato, presumiblemente impreso, de algún sistema, de algún software, llamémoslo así, porque tiene sombreado, etcétera, con sumillas, con vistos en cada una de las preguntas. Sumilla presumimos del postulante, presumimos del evaluador, porque esta sumilla se parece a la de acá a simple vista, etcétera. Y algo importante, la firma del postulante y la firma de recepción. Ok. Con sello respectivo. Y así están todos, son igual. Cojo al azar, cualquier otra. De igual manera, el mismo formato y al final todas tienen firma del postulante y firma de recepción. Permíteme la de la doctora María Paulina Aguirre. Y permíteme uno cualquiera, uno de... Al azar. Ya. Yo no soy perito informático, no soy el perito Mesa. A mí no se me pierden los informes. Nada, mentira. Pero vamos, esto es cuestión de 1 más 1. Este es el formato que tienen 18 exámenes. Este es el formato de lo que la señora Paulina Aguirre dice que es su examen. No sé si se ve la diferencia, pero son totalmente diferentes. Señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el día viernes, por la urgencia de este tema, solicitamos que nos reciban. Y fuimos a la tarde con el abogado Hernán Ulloa. Ya, no solicitaron que la reciban. Anunciaron a la prensa que iba a tocar la puerta. Que hubo un boletín de prensa y nosotros solicitamos que nos reciba para mostrar esto, porque aquí hay algo. No menciona Marlon Jacome que la señora nos esté mintiendo. Señora Presidenta y ciudadanos, el Consejo de la Judicatura, y debo decirlo, de mandos medios para abajo, porque sí soy testigo de la apertura que nos ha dado el doctor Marcelo Merlo para llegar a confirmar esta documentación. Y como él bien lo decía, si alguien cometió un delito, tiene que
tiene que castigarse y tiene que documentarse. ¿A qué voy? Espérame un segundo. ¿Aquí hay delitos? Ahora sí, ahora presumiría que sí. ¿Qué delitos? ¿Qué hace un documento, o peor dicho, por qué el Consejo de la Judicatura certifica un documento como que fuese el que consta dentro de sus expedientes? Que es distinto a los otros 18. ¿Qué delito es ese? Falsificación, uso doloso de documento falso, etcétera. Mal. Mira, y esto voy, un mensaje por favor para la ciudadanía. El objetivo de esto no es dañar la honra, ni dañar la reputación, ni la carrera jurídica de ningún profesional y de ningún magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Todos merecen respeto, porque seguramente de esto ellos no tienen la culpa. Pero el Consejo de la Judicatura sí nos debería decir a la señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y a la ciudadanía, ¿cuál de los dos vale? Esto lo están llevando a tribunales. A ver, en lo personal, nosotros únicamente se hizo la denuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo quisiera, y lo dije a las afueras del Consejo de la Judicatura, lo que pedimos es que cada una de las instituciones dentro de sus competencias se active, investigue, inicie las indagaciones respectivas, porque esto no es normal. Yo sé que muchos me han dicho, oye Marlon, esto se puede causar una hecatombe jurídica porque si es que se determina ilegitimidad en la designación de la Corte Nacional. Hay decisiones nulas. Yo sé de eso, de verdad, y sí, ese es el riesgo, pero el Ecuador, al estar 10 años en tinieblas y escondiéndose todo proceso que se llevaba por parte del Correato, creo que es hora de que por lo menos, así sea, 7 años más tarde, tenga la verdad, tenga la luz de cómo se llevó en este caso la designación de la Corte de ese año. Reitero, tipos penales en ese momento, algunos ya prescribió su acción. Pero administrativamente, ahora, está en las manos de la Corte, perdón, de la Contraloría General del Estado, porque aquí hay un tema. Aparte de esto, ojo, esto que para esto que no es cualquier cosa, que estamos hablando de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, de la Presidenta de una de las funciones del Estado. Y lo digo públicamente, sí quisiera este documento mostrarle a la señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que gentilmente le pido que nos reciba. Reitero, nadie está diciendo que usted es la responsable de esto, no. Si el Consejo a usted le certifica un documento, pongo en su lugar, me certifica el Consejo y entre comillas debe ser. Pero ¿por qué el resto de postulantes tiene otro formato en los documentos de las pruebas teóricas? ¿Por qué no existen los resultados de las pruebas psicológicas? ¿Por qué no existen las pruebas psicológicas, los expedientes de las pruebas psicológicas? ¿Por qué únicamente se tiene una hoja, supera, porque esto era el correísmo, ¿no? Exacto. Entonces, no nos olvidemos en qué época sucede. Exacto. Y reitero, no es nada absolutamente personal en contra de ninguno. No es nada personal, pero es algo que puede ser vinculado también con intereses políticos. Tus 3 patrocinados, misteriosa y coincidencialmente, son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. No pueden hacer campaña por prohibición expresa de la ley electoral, así que encuentran una forma de ponerse ante la opinión pública con una denuncia gravísima ante una de las funciones del Estado. Mira, creo que... ¿Cómo no pensamos que están utilizando esto políticamente? Alguien me decía, ¿y por qué eso no denunciaron antes? La respuesta, simple y llanamente. Marlon Jacome se enteró, Marlon Jacome en lo personal se enteró por el video, al revisar en la noche redes sociales, que es costumbre mía. Y inmediatamente me puse en comunicación con los 3. Sí, evidentemente. Y si es que ese el error fue mío como abogado de tratar de ver quién pudiese llegar más al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, eran los candidatos, y con Hernán Ulloa, con el sacerdote incluso, José Tuárez, para que no se tenga que esto es un tema netamente político, para nada. Pero a mí sí me dio indignación, de verdad. Sí me dio indignación. ¿Y qué pretendes con esto? O sea, si transparencia. Esta documentación prueba que el concurso fue viciado o que se inventaron vainas. ¿Qué esperarías? Ya la Fiscalía deberá analizar y de oficio tomar aquello y, si es que cree considerable, iniciar una indagación. Contraloría General del Estado está en proceso. Mira, algo importante que olvidaba, dentro de las 23 para hablar con propiedad, dentro de los 23 hallazgos que encontró la Contraloría General del Estado, algo importante aquí, voy a hacer un paréntesis. Esto que acabo de mencionar
la famosa diferencia, llamémoslo así, entre el formato de las pruebas teóricas de los 18 versus 1 más. Contraloría aquí no lo incluye, porque lógicamente eso salió entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Para Contraloría solo hay 18 también. Para Contraloría solo hay el examen que lo hizo y que lo llevó a cabo hasta meses atrás y su informe. No se menciona, esto es nuevo. Pruebas de oposición con claves encriptadas y funcionarios se fueron de la institución sin entregar las claves. Me parece algo de Ripley. Yo presumo que, por ejemplo, los resultados de las pruebas psicológicas están encriptadas, están en algún archivo digital. Pero solo en nuestro país puede suceder que el funcionario se vaya y no deje las claves. Documentos ilegibles, desactualizados. A divertirse. Algunas cosas había. Recta final de la conversación con el doctor Marlos Jacome Luna, hablando de las irregularidades en el concurso de selección de la actual Corte Nacional de Justicia. Dos cosas. La Corte Nacional de Justicia se ha puesto ahí juntita, un solo cuerpo, un solo puño, para rechazar la denuncia en primera instancia periodística, en segunda instancia jurídica, en la que participan ustedes. Le han llamado un ataque bajo, una calumnia, un pasquín. ¿Cómo respondes a eso? Mira, primero no es un pasquín, porque en el documental del que yo hago referencia, ojo, esto no lo dice Marlon Jacome, lo dice el documental, y lo dicen los documentos estos, de los que se valió ese documental. No es una calumnia ni es un pasquín. Primero, porque casi digo el pasquín, el documental es hecho por una periodista y, como tú lo mencionabas al inicio, es una periodista reconocida. Es decir, tiene nombre y apellido de responsabilidad de quien hace ese documental. Segundo, no es hecho con documentos fotocopias, ni con documentos inventados, ni con montajes, absolutamente nada. Estos son documentos que los tiene el Consejo de la Judicatura, que los tiene la Asamblea a través de uno de sus asambleístas, y por ende basta con solicitarlos de manera formal y revisarlos. Dos, no es un tema político, reitero. Es más, eso ya se terminó ayer. Ya designaron los 5 miembros del Consejo de la Judicatura que los posesionaran normalmente. No se trata de un tema político, se trata de un tema de transparencia. Es como al funcionario público, de acuerdo al COIB, el 422, si conoce un acto ilegal, tiene el deber de denunciarlo. Creo que nosotros como abogados en libre ejercicio y nosotros como ciudadanos, si conocemos uno de estos actos, para mí atroces, por parte del Correato y por parte del Consejo de la Judicatura de ese entonces, creo que es nuestro deber moral. El nuevo Consejo de la Judicatura entrará pronto en funciones. Su primera, única y exclusiva y vital tarea es evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Justamente. ¿Cuál es tu opinión y tu percepción al respecto? Mira, yo creo que el Consejo nuevo, el que está para posesionarse como Consejo de la Judicatura, tiene un gran deber moral con la ciudadanía. Demostrar su imparcialidad, demostrar su transparencia. Tengo entendido que la doctora María Maldonado, quien es presidenta tercera en la lista de la Corte Nacional de Justicia, prácticamente es la flamante presidenta o próxima presidenta del Consejo de la Judicatura. Ella fue jueza de la Corte Constitucional, si no me equivoco, 2012-2015. Era también asesora jurídica, si mi memoria no me falla, del Consejo de Participación 2 años antes, creo que 2010, 2000... Sí, está muy estigmatizada por su participación en el correísmo. Estuvo dentro del correísmo. Pero hombre, hay mucha gente dentro del correísmo que evidentemente ha decidido tomar la vía, ¿no? No todos los que trabajaron cerca de las autoridades o de los conocidos del correísmo son malos, sin duda. Por eso digo, tienen una gran tarea con la ciudadanía, una gran tarea con el sistema de justicia, mostrar imparcialidad, y si es que se deben corregir las cosas, creo que las deben hacer. Es cierto, escuchaba incluso en algún otro medio de comunicación decir que esto lo único que provoca es un sismo, un hecatombe y una gran duda de legitimidad. Perfecto, sí, estoy consciente de aquello. Pero el Ecuador lo que merece ahora es transparencia, es un bañito de transparencia. Y si nosotros como abogados y si nosotros como ciudadanos podemos poner un granito de arena para que la transparencia en el Ecuador se dé y salgan a la luz más irregularidades del Correato, pongo mi firma. Yo no tengo ningún problema en eso. Doctor Jacome Luna, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gusto, siempre un placer. Muchísimas gracias a ustedes también por conectarse. En mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos.
La presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en un desfile bien bonito, en un solo puño, todos juntitos con el resto de los magistrados, han reclamado a este país que es momento de velar por la independencia de justicia. Han llegado tarde, señores. Es que en este país llevamos velando por la independencia de la justicia más tiempo del que creen. Llevamos velando por la independencia de justicia desde que entraron precisamente ustedes en funciones. Ustedes que se arrodillaron ante un gobierno de turno. Ustedes que permitieron excesos de un ejecutivo. Ustedes que traicionaron su juramento ante la justicia. Ustedes que en lugar de jueces y representantes de una función independiente del Estado, eran una secretaría de despacho del presidente de la República para arreglar y perseguir lo que le daba la gana. No reclamen ustedes independencia en nada. Reclamen ustedes un poquito de decencia. Prepárense para la evaluación. Ojalá y pronto muchos de ustedes, sobre todo los que actuaron de mala fe, estén en casa buscando un socioempleo. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.